Hola, curiosos y curiosos. ¿Sabíais que en África en el siglo XIII ya tenían una constitución? ¿Sabías que en África se realizó la primera declaración de los derechos humanos? ¿Sabíais que en esa África de la Edad Media ya habían leyes que protegían el medio ambiente y los animales? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy se os van a poner los pelos como escarpias. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Según describió el historiador José Urbano Martínez Carreras, uno de los mayores expertos en África, el proceso de descolonización e independencia de las colonias europeas extendidas sobre los pueblos afroasiáticos se produjo a través de un largo proceso que se extiende desde el periodo de entreguerras hasta el último tercio del siglo XX. Primero en el mundo árabe, después entre los países de Asia y por último en África. El naciente tercer mundo al que la descolonización dio origen se caracteriza por el problema del subdesarrollo económico, las desigualdades y las tensiones sociales. También la tendencia a la no alineación en la actividad internacional y la diversidad de los sistemas políticos, que oscilan desde los socialismos revolucionarios y nacionalistas hasta los militarismos autoritarios y las dictaduras oligárquicas, aparte de la búsqueda de la identidad cultural y los intentos de mantenimientos del poder capitalista occidental sobre los nuevos países independientes. Creo que es muy acertada esta descripción de la descolonización, que por cierto se hizo en África con escuadra y cartabón, como podemos apreciar en los vergonzantes mapas. ¿O veis normal que un país tenga un territorio de 90 grados? Bueno, eso también pasó con la división de estados en Estados Unidos, pero eso es otra historia, una historia muy diferente. Además, me atrevería a añadir que dicho proceso fue el responsable de muchos de los problemas endémicos de África. Así que, antes de juzgar por las noticias de hoy y los estereotipos y prejuicios que pesan sobre África, habría que conocer su historia antes de que los europeos la profanasen. Porque ojo, y es que en el siglo XIII, en el siglo XIII, los africanos ya tenían una constitución, la primera declaración de los derechos humanos, igualdad entre sexos, divorcio e incluso leyes que protegían el medio ambiente y los animales. Sí, lo que oís, curiosos. ¿Cómo os quedáis? Derechos que en los países colonizadores europeos todavía tardarían varios siglos y muchas guerras de por medio para que se reconocieran. Pues bien, en el siglo XII, el antes dominante imperio de Ghana se había derrumbado. Cayó debido a las repetidas invasiones de los almorávides. Así que los pequeños estados vecinos guerrearon para llenar el vacío de poder, hasta que Sumanguru Kanté, el rey de los Soso, invadió la capital del imperio de Ghana y siguió conquistando territorios hasta el Mandén, llamado así el Mandén por ser el área ocupada por los mandencas, mandinkas o mandingas, como preferáis. Y es que Mandenka significa la gente del Mandén. El Mandén abarcaba gran parte de lo que hoy es Guinea y Mali. En el año 1235, el príncipe exiliado Sundiata Keita de Mandén organizó una coalición de reinos pequeños para oponerse al poder cada vez mayor de los Soso. Los ejércitos se enfrentaron en la región de Koulikoro, en el Malí actual, y las fuerzas de Sundiata Keita derrotaron a Sumanguru Kanté. A raíz de aquella victoria, Sundiata Keita se proclamó Mansa, o lo que es lo mismo, emperador de los mandingas, y fundó el poderoso imperio de Mali, que controlaría la mayoría de África Occidental durante varios siglos. Tras la victoria, había que organizar el territorio y dotarlo de un cuerpo de leyes. Así que en el 1236, el emperador y sus consejos de sabios, reunidos en asamblea en Kurukan Fuga, que estaba en Mali, proclamaron la Carta del Mandén, la Carta Magna del Imperio de Mali, y una de las constituciones más antiguas del mundo. Esta consta de un preámbulo y 44 artículos, divididos en 7 capítulos, en los que se proclaman lo siguiente: la paz social en la diversidad, la inviolabilidad del ser humano, la educación de las personas, la integridad de la patria, la seguridad alimentaria, la abolición de la esclavitud por raza y la libertad de expresión y comercio.
Os diré algunas perlas que demuestran que, en cuestión de derechos y libertades, nos llevaban siglos. Allá voy. Todos tienen derecho a la vida. Una vida no es superior a otra. El respeto al otro es la regla y la tolerancia debe ser el principio. La vanidad es una muestra de la debilidad y la humildad de la grandeza. Trataremos las dificultades juntos y ayudaremos a los que nos necesiten. Nunca ofendas a las mujeres, son nuestras madres. Las mujeres, además de sus ocupaciones diarias, deben colaborar en todas nuestras gestiones. Por lo tanto, ya abogaban por la igualdad de sexos. Además añadían, respeta la familia, la amistad y la vecindad. No humilles al enemigo, pues al hacerlo se considera cobardía. La educación de los pequeños recae en el conjunto de la sociedad. Cualquiera debe cuidar y corregir a los niños. Las mentiras que duran 40 años se deben mirar como verdades. No se admiten denuncias antiguas. Por lo tanto, aquí también abogaban por la prescripción de los delitos. Nadie colocará en adelante la mordaza en la boca de su semejante para ir a venderlo. La esencia de la esclavitud se extingue en este día. El espíritu vive de decir lo que tiene deseo de decir. Aquí vemos, pues, cómo apostaban también por la libertad de expresión. Además añadían, el divorcio es legal y se concede a petición de uno de los esposos por causas determinadas. Locura de uno de los esposos, la incapacidad del marido para asumir sus obligaciones, es decir, procurar sustento y también no cumplir los deberes conyugales y faltar al respeto debido a los suegros. Incluso añadían que hay 5 maneras para obtener la riqueza: compra, donación, intercambio, a través de trabajo y la sucesión. El resto de las formas son ilícitas. Eso sí, hay una excepción. Satisfacer el hambre no es hurto. Se consiente coger solo lo indispensable para paliar el hambre. Y ojo a esto, hay que preservar los bosques para la felicidad de todos. Antes de prender fuego a un arbusto, levanta tu cabeza y mira a la copa de los árboles. O también decían que los animales domésticos deben ser encerrados solo temporalmente o según lo necesario para la agricultura y liberados después de las cosechas. Y acababan diciendo que todo el que infrinja estas reglas será castigado y cada cual está a cargo de velar por su cumplimiento. Por lo tanto, igualdad de todos ante la ley. Esos son algunos de los fragmentos que ponía en la Carta de Maden hace unos 800 años en África. ¿De la verdad? ¿Y nosotros que nos pensamos los más modernetes, Pues bien, pese a la posterior desaparición del Imperio de Malí, las palabras de la carta y una serie de ritos conexos se siguieron transmitiendo de generación en generación de forma codificada y oral, gracias a los griots, los trovadores de África Occidental. Y para mantener viva esta tradición, todos los años tienen lugar ceremonias conmemorativas. Conmemoran la histórica asamblea en la aldea de Kangamba, en Mali, cerca de su frontera con Guinea. En 2009, la Carta del Mandén proclamada en Kurukan Fuga fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Está claro que nos sonrojaríamos si comparásemos las leyes recogidas en la Carta del Mandén con las vigentes en Europa en el siglo XIII, e incluso, y seguro que muchos estaréis conmigo, con las de hoy en día. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabíais algo de la Carta del Mandén? ¿Sí o no? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de la historia de la gripe española y en el otro, la historia del tabaco. Son 2 vídeos muy tremendos. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.